En esta vida hay quienes son hábiles para el negocio, quienes no tanto, y luego está el Benfica, que come aparte. A raíz de la inminente venta de Enzo Fernández a la Premier League a cambio de probablemente más de 120 millones de euros, cuando hace 6 meses al Benfica le costó 12 traerlo de River Plate, he hecho una selección de los 25 mejores negocios del Benfica en los últimos tiempos. Increíblemente, Bernardo Silva no está dentro de los 25 jugadores más caros que ha vendido el Benfica. El portugués salió más barato que los semidesconocidos Manuel Fernández, mediocampista fichado por el Valencia en 2007, Talisca, crack vendido al fútbol chino en 2018, el extremo Pedriño, que se fue al Shakhtar el año pasado, y el delantero Roman Yaremchuk, comprado por el Brujas esta misma temporada. Todos más caros que los 16 millones de euros que pagó el Mónaco por Bernardo en 2014. ¿Barato? Bueno, cabe señalar que el hoy jugador del Manchester City había jugado tan solo 10 minutos con el primer equipo lisboeta. O sea, en realidad salió carísimo, aunque el Mónaco sabía lo que compraba. Tampoco entre los 25 futbolistas más caros que ha vendido el Benfica está el portero esloveno Jan Oblak. De haber sabido que durante por lo menos un lustro el fichado por el Atlético de Madrid sería considerado el mejor portero del mundo, seguro que lo habrían vendido por lo menos al triple de los 16 millones de euros desembolsados por el club colchonero en 2014. Pero atención, el portero les costó 4 millones. Solamente jugó 16 partidos con el Benfica y ya con eso lo vendieron al cuádruple. Paradójicamente, Oblak y Bernardo, dos de las ventas más baratas en la historia del Benfica, han sido los más exitosos. La tendencia es, mientras más caros, menos rinden. Javi García, por ejemplo, ¿te acuerdas de él? ¿No? Bueno, ni cómo culparte, maestro. Se trata de un mediocampista salido del Real Madrid. Al Benfica le costó 7 millones en 2010 y en 2012 lo vendió al Manchester City por el triple, 20 millones de euros. Ahí jugó 2 años, ganó una Premier League y no volvimos a saber más de él. El Benfica también se pinta solo a la hora de vender futbolistas restaurados a precio de seminuevos. Ocurrió con Simao, fichaje que fracasó en el Barcelona y que el club catalán se sacó encima a cambio de 12 millones de euros. El Benfica le sacó provecho al extremo. Simao jugó ahí 6 exitosas temporadas y luego en 2007 fue vendido al Atlético de Madrid por 20 millones de euros. Casi el doble de lo que le había costado al club lisboeta cuando el Barça se deshizo de él. El Benfica no solamente compra barato y vende caro. El truco es que además vende rápido, como panadería antes que se enfríen los bolillos. El mediocampista Ramírez llegó en 2009 del Cruzeiro, costó 7 millones de euros. Jugó 26 partidos con el Benfica y en 2010 lo vendieron al Chelsea a cambio de 22 millones de euros, el triple de lo que había costado un año antes. Luka Jovic costó 6 millones de euros y jugó 15 minutos con el Benfica, literal, 15 minutos. El delantero serbio, que no tenía cabida en la luz, fue cedido entonces al Eintracht Frankfurt. Le fue de maravilla en la Bundesliga y la opción de compra se cerró entonces en 22 millones de euros, casi el cuádruple de lo que le había costado inicialmente al club portugués. Nada mal a cambio de un futbolista que para efectos prácticos jamás jugó con ellos. Hasta en sus peores transacciones, el Benfica suele sacar por lo menos el empate, si no es que algo más. En 2019, el club portugués pagó 20 millones de euros al Real Madrid, equipo propietario de Raúl de Tomás, que era el delantero que le estaba rompiendo en el Rayo Vallecano. A RDT le fue terrible en Portugal, 7 partidos, 0 goles, y a los 6 meses se lo sacó de encima. El Español de Barcelona pagó en el mercado de invierno 23 millones de euros por él. O sea, en lugar de haberse devaluado en su banca, increíblemente el Benfica supo venderlo 3 millones de euros más caro. A continuación, 5 ventas del Benfica a 25 millones de euros cada una.
Presten atención porque voy del menor al mayor superávit. La operación más desafortunada fue la de Lazar Markovic, un prometedor mediocampista del Partizan por el que en 2013 el Benfica pagó 10 millones de euros y solo, aclaración, estoy siendo sarcástico, solo pudo vender a Liverpool en 25 millones de euros un año después. O sea, una temporada en el Benfica bastó para que el valor de Markovic aumentara 250%, pero eso no es nada. Al año siguiente, en 2016, el Benfica también le puso precio de 25 millones de euros a su figura Nico Gaitán. El argentino ya había sido amortizado, costó 8 millones de euros cuando se lo compró a Boca Juniors y luego de conquistar 3 ligas y 6 copas en las Águilas, se fue al Atlético de Madrid por el triple del dinero invertido por el Benfica. Pero de nuevo, eso no es nada. En 2011, el Benfica le compró al Chelsea a un mediocampista llamado Nemanja Matic a cambio de 5 millones de euros. El serbio se convirtió en el MVP de la liga portuguesa y para repescarlo, el cuadro londinense tuvo que desembolsar, ya lo saben, 25 millones de euros. O sea, el Benfica se lo revendió al quíntuple del precio original. E incluso esto, aunque no lo crean, no es nada. Se llama igual que Enzo. Juega en la misma posición que Enzo. Disputó el Mundial con Argentina como Enzo. El Benfica lo compró barato como a Enzo y está acabando su carrera en River Plate como probablemente ocurrirá con Enzo. Pero este se apellida Pérez y costó 2,5 millones de euros traerlo en 2011 procedente de Estudiantes. El Valencia pagó después 25 millones de euros por él. O sea, en el Benfica, Enzo Pérez multiplicó por 10 su precio. ¿Y saben qué? Eso no es nada. En 2007, un club brasileño llamado Vitória vendió feliz de la vida a su defensa central David Luiz a $500,000 de euros. Eso es lo que le costó al Benfica ese jugador por el que más tarde reclamaría 25 millones de euros. Es decir, el Chelsea pagó por David Luiz 50 veces más de lo que invirtió el Benfica. Eso sí que fue un negocio redondo. Pero David Luiz no representó para el Benfica un crimen tan perfecto como vender a Gonzalo Guedes. 5 goles en el primer equipo le bastaron al canterano para ser comprado por el Paris Saint-Germain a cambio de 30 millones de euros. Aquí el Benfica ni siquiera tuvo que invertir más que en el mantenimiento de sus fuerzas básicas. En 2007, el joven Fabio Coentrao llegó del Río Ave. Costó menos de 1 millón de euros. 4 años después, multiplicó su valor 33 veces cuando el lateral izquierdo fue encasquetado al Real Madrid, previo pago de 30 millones de euros. Unos maestros del crimen, estos del Benfica. Pero hay veces, contadas veces, en que los clubes que invierten en el último talento del Benfica aciertan en su apuesta. Fue el caso del Real Madrid, que en 2010 tan solo pagó 33 millones de euros por un jugador que, eso sí, estaba cotizado en solo 9 millones de euros según Transfer Market, Ángel Di María. El fideo llegó de Rosario Central a cambio de 8 millones y se fue tras 2 años por más del cuádruple. Durante la Euro 2016 se dio a conocer que el Bayern compró a Renato Sánchez, la joven figura de la selección portuguesa, a cambio de 80 millones de escandalosos euros. Sin embargo, a diferencia del resto de clubes, el cuadro muniqués no compra espejitos tan a la ligera y pudo sacárselo encima para no tener que pagar ni una cláusula. El depósito final quedó entonces en solamente 35 millones de euros. Pudo ser definitivamente un mayor atraco, pero el negocio no fue nada malo, tratándose de un canterano que solamente jugó una mendiga temporada en el primer equipo del Benfica. Hasta ahora hemos notado una tendencia en las ventas del Benfica. Entre más caro, peor futbolista. A los 18 años, el sueco Victor Lindelof llegó prácticamente gratis a la cantera lisboeta. Al central le bastaron 2 temporadas en el primer equipo del Benfica para que a cambio de 35 millones de euros se lo llevara el Manchester United.
También llegó ya de 18 años y gratis a la cantera del Benfica Nelson Semedo. El lateral derecho fue otro crimen perfecto, pues con él y Lindelof se ahorraron hasta la comida y uniformes de cuando eran niños. El lateral estuvo 2 temporadas en el primer equipo y a un precio de 36 millones de euros se fue empaquetado y con moño a la dirección del Camp Nou en Barcelona. De manera difícil de explicar, Raúl Jiménez, que había pasado de noche por el Atlético de Madrid, se convirtió en 2015 en el fichaje más caro en la historia del Benfica. Digo difícil de explicar, mas no inexplicable, porque como en tantos otros milagros que he relatado, quien hizo el truco de magia fue el representante Jorge Méndez. El caso es que Jiménez casi nunca encontró lugar en el once inicial del Benfica y de todos modos se fue vendido a la Premier League por 38 millones de euros. Jiménez, otra vez, el fichaje más caro del Benfica, había costado poco más de la mitad, esto es 22 millones. ¿Se acuerdan que David Luiz multiplicó su valor 50 veces tras ser fichado por el Benfica? Y que Fabio Contrao fue vendido 33 veces más caro de lo que le costó traerlo del Río Ave. Bueno, eso todavía no es nada. También del Río Ave llegó el portero Ederson. Al Benfica le costó $500,000 de euros en 2015 y 2 temporadas después se lo vendió al Manchester City en 40 millones de euros. Historia real, en 2 años el Benfica multiplicó por 80 su inversión en el portero brasileño. La cuarta venta más cara del Benfica es Axel Witsel y data del lejano 2012, cuando fue vendido al Zenit San Petersburgo a cambio de 40 millones de euros de la época, mismos que ahora equivalen a 50 millones con la inflación calculada. Un año antes, Witsel había llegado al Benfica a cambio de 9 millones. En un año multiplicó su valor 4 veces y medio. Lo acontecido en 2015 parece confirmar la hipótesis cuando de ventas del Benfica hablamos. Los menos caros acaban siendo los mejores. Hace 8 temporadas, el Valencia compró en combo a 3 jugadores por 65 millones de euros entre todos. El lateral Joao Cancelo fue el más barato de ellos, 15 millones. El mediocampista André Gómez costó 20 millones y el delantero Rodrigo 30 millones. Las conclusiones sobran. Cancelo y Gómez eran canteranos del club. Rodrigo había llegado al Benfica del Real Madrid a cambio de 6 millones de euros, 5 veces menos que la cantidad por la que Valencia pagó su regreso a España. Ahora que hay casos excepcionales en que los gigantes europeos no acaban pagando un sobreprecio abusivo por las joyas del Benfica. Ese parece por ahora ser el caso del central Rúben Díaz. 72 millones de euros costó el canterano de las Águilas portuguesas y no hay demasiadas quejas al respecto. Lo de Darwin Núñez a Liverpool son por ahora 80 millones de euros, pero podrían convertirse en 100 si se cumplen cláusulas e incentivos que por ahora no tienen pinta de alcanzarse. El delantero uruguayo rompió todos los récords de inversión cuando el Benfica le pagó 34 millones de euros a la Almería. Como no dan paso sin Guarache, solo pasaron 2 temporadas para venderlo al triple. Se trata del quinto jugador más caro de todos los tiempos, solamente detrás de los pilares cataríes Neymar y Mbappé y de los adornos catalanes Coutinho y Dembélé. Joao Félix, sin embargo, es el mejor negocio de la historia. Miren, llegó al Benfica hasta los 16 años, pues fue formado en el Porto. O sea, quien invirtió en él fue más bien su rival. Joao jugó en el primer equipo del Benfica una sola temporada. Y ni eso, porque debutó por ahí de la jornada 10 y al final se fue por 127 millones de euros al Atlético de Madrid. Luego llegó la pandemia y no ha habido un jugador más caro que el portugués todavía. 127 millones de euros, justo lo que pagó el Atlético de Madrid por Joao Félix hace 4 años, es lo que ofrece ahora el Chelsea por Enzo Fernández para así convertirlo en el jugador más caro en tiempos post-COVID-19 y de toda la historia en la Premier League. El argentino llegó hace 6 meses al Benfica, jugó 14 partidos de liga y se va a ir tras haber multiplicado 10 veces su valor en tan solo medio año desde que llegó de River Plate.